Y vamos a ir tratando de descifrar a través de estos tres criterios de qué manera nosotros podemos identificar cuándo una conducta es adecuada y cuándo deja de hacerlo. Vamos a empezar a ver el primer criterio. El primer criterio es el criterio evolutivo. Este criterio nos habla o quiere decir acerca de la edad. ¿En qué edad están nuestros niños con los que estamos atendiendo? No es lo mismo un niño de 5 años, 6 años que inicia en la clase de abejitas a las necesidades de un niño que tiene un aventurero en manos o en constructores. Sus necesidades, sus experiencias son diferentes y también sus características. Cuando nosotros aprendemos a identificar, por ejemplo, en la edad evolutiva de cada niño, ¿qué es normal? Por ejemplo, un niño que llora ante la separación de su madre a los 3, 4 años, pues se puede decir que es normal, que es adecuado. Pero probablemente un adolescente o una persona o un niño más grande de 12, 15 años que llora por la separación de una persona tan significativa, puede ser que hablemos de un miedo mayor, de un miedo que es mucho más grande. Puede ser que para un niño de 2 años que moja la cama, que está aprendiendo el control de los esfínteres, sea normal. Pero para a lo mejor un niño que sufre de este problema a los 8 o 9 años, puede ser que consideremos que no es normal. Entonces, por eso es muy importante que nosotros consideremos y aprendamos a identificar en el desarrollo evolutivo de nuestros niños dónde estamos nosotros. Por ejemplo, hay algunas situaciones que podemos considerar que evolutivamente están adecuadas. En sus pantallas hay unos recuadros y nuestras edades de los niños en aventureros mayormente son de 6 a 10 años, pero también tenemos otras clases más pequeñas y algunos de nosotros también se identifican con niños más grandes en los clubes luego de conquistadores. Por eso en esta tabla vemos algunas conductas que podemos decir o considerar que son adecuadas desde el primer año hasta los 16 años. Pero quiero hablar precisamente de la edad de 7 a 11 años, que más o menos considero que son las edades en las que nosotros nos encontramos. En esta etapa, nuestros niños están aprendiendo o han ingresado ya a una escuela primaria, a una escuela a un curso escolar en donde llevan distintas especialidades o distintas clases, distintas áreas en las que se debe desarrollar. Y es probable que en esta etapa nos encontremos con algunos problemas, por ejemplo, de escritura, de lectura, donde algunos de los conocimientos que se están desarrollando, que se están dando, apenas empiezan a desarrollarse. Podemos decir que a los 7 años nuestro sistema o nuestro desarrollo empieza a ser lo suficiente maduro para la adquisición de habilidades como la lectura, la atención, la memoria a largo plazo, la concentración, que nos permiten este proceso. No quiere decir que esto es una regla, porque claro que hay niños que empiezan a aprender desde mucho antes o que no tienen necesariamente alguna dificultad en esta área, pero podemos decir que durante esta edad posiblemente nos encontremos con algunos problemas en cuanto a nuestro rendimiento escolar o el rendimiento en las preparaciones académicas. En esta edad empezamos a comprender que nuestro mundo no es solamente de nosotros, que hay otra gente que convive con nosotros y que nuestro espacio muchas veces tiene que ser
compartido. Y entonces empezamos a tener un poquito más de problemas con la relación con nuestros compañeros, en lo que deja de ser mío y en lo que deja de ser de todos. Y entonces por eso aprender a ciertas reglas sociales a veces es muy importante a esta edad. Pensamos que el hecho de compartir es algo que se nos debiera de dar o que simplemente es algo que se nace, que no se desarrolla. Pero inclusive la empatía, el compartir o el pedir permiso, el pedir con permiso, perdón, son habilidades que podemos ir desarrollando sobre todo a esta edad. No porque no se haya dado o no porque no sea algo que consideramos a nosotros como adultos algo tan normal, no quiere decir que a esta edad pueda ser un poquito más difícil. Entonces, a lo mejor podemos trabajar en estas áreas. Y es muy importante que nosotros como consejeros, como líderes de los clubes de aventureros, podamos ir conociendo un poquito más al fondo este desarrollo tan importante de los niños. ¿Qué nosotros consideramos que es normal o que en nuestro desarrollo está considerado como adaptativo? Por eso les quiero dejar algunas guías que nos pueden ayudar a repasar un poco más acerca de la importancia del desarrollo. Hay una página de internet en la que considero bastante informativa, se llama la Child Mind Institute. Su mayor contenido es inglés, pero el contenido, podemos encontrar contenido en español. Y está dedicado exclusivamente al manejo, al tratamiento y la atención a niños. Entonces, hay varias guías, podemos encontrar muchísimas guías en internet que nos pueden ayudar a determinar en qué etapa de desarrollo están nuestros niños. Pero quisiera dejarles dos. Una es de la Federación Estatal de Asociación de Profesiones de Atención en España. Ellos se han dedicado por mucho tiempo a la detección de trastornos del desarrollo como el autismo, pero que ayudan a identificar conductas o a desarrollar esta guía que nos puede ayudar bastante. Otro de las guías que podemos encontrar o que son indicadores es el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Ellos han desarrollado esta guía donde podemos encontrar información dirigida a padres, dirigida a maestros, no solamente sobre el desarrollo, sino sobre lo que necesitan nuestros niños o cómo podemos nosotros ayudarles. Entonces, como esta charla es bastante corta, no es una clase del desarrollo evolutivo, sino que es una forma en que nosotros podemos comprender de qué manera nosotros podemos ir un poquito más allá para conocer a nuestro aventurero, a nuestro niño, al niño que tenemos con nosotros. Y entonces, una vez que identificamos en qué etapa del desarrollo están nuestros niños o el niño que nosotros estamos atendiendo, es muy importante también conocer el entorno. ¿Qué son aquellos lugares o ambientes donde se desenvuelve nuestro niño? Pues mayormente es la casa, la escuela, los clubes, las actividades extras, el juego con los compañeritos. Y entonces, cuando algo consideramos que no es tan adecuado, podemos fijarnos en esta conducta se repite o es consecutiva en todas las áreas. Por ejemplo, no sé si se identifican con que en algunas ocasiones hemos escuchado que es que en la escuela es un ángel, pero en casa a veces se porta súper mal. Bueno, esto nos puede ayudar a identificar de qué manera o en dónde está el problema. Si es algo que se presenta constantemente en todo el tiempo, entonces podemos determinar que esta conducta no está siendo adaptativa. Por ejemplo, el encontrarnos con
los famosos berrinches, ¿no? Si o el enojo, hacer rabietas, probablemente sea en un momento o se presenten mayormente en casa, pero en la escuela o en los clubes no sea algo que se presente tanto. Entonces probablemente podemos identificar si esta problemática es solamente o ocurre principalmente en un ambiente específico. Si entonces vemos que la conducta sigue permanentemente, entonces podemos empezar a investigar o a dirigir hacia una persona profesional que nos ayude a saber qué es lo que está pasando. Probablemente la conducta no sea la más adaptativa o no esté presentando la conducta más adaptativa en ese momento. Debe estar presente para hablar de que algo está pasando, de que algo no está bien en todos los contextos. Sin embargo, tiene mucho que ver con las circunstancias concretas en las que nos encontramos. Por ejemplo, un niño puede mostrarse, el ejemplo que vemos ahí en pantalla, más desafiante, más conflictivo en casa, pero en casa, y tener un comportamiento muy diferente en casa de un amigo, cuando va alguien más. Y entonces no presenta ningún problema como tal en la escuela. Podemos hablar de que la situación condiciona cierto comportamiento o puede condicionar cierta problemática. Y en muchas ocasiones una conducta puede permanecer o puede mantenerse, puede detonarse por el grado de tolerancia del adulto, de nosotros. El grado de tolerancia es hasta donde nosotros creemos que una conducta puede ser tolerable, valga la redundancia. Por ejemplo, si un niño que es bastante hiperactivo, bastante movido, recurrentemente habla, levanta la mano, expresa, es el primero que quiere decir o contestar la pregunta que se hizo, pues probablemente si nosotros no estamos acostumbrados a convivir o a tratar con personas o con niños que siempre están muy activos, probablemente para nosotros eso sea una conducta que es inadecuada, que entonces reprochamos, que entonces más que nada tratamos de disminuir o de controlar, de querer mantener en orden. Probablemente para alguien que no sea algo tan problemático o tan intolerante, pues sea más agradable o pueda verlo como simplemente un niño participativo. Entonces, una conducta puede distinguirse como anormal más que en otras, dependiendo la persona o el grado de tolerancia que le tenga a la conducta. Puede ser también a nivel familiar, puede ser que en muchas ocasiones nosotros consideramos que una conducta no está siendo la adecuada, la más adecuada, pero en casa no es necesariamente un problema. Por ejemplo, en una ocasión un compañero me decía, yo cuando tengo que ir a estudiar, voy a mi cuarto, saco mis libros, saco todo lo que necesito, y entonces me acuerdo que se me olvidó mi lapicero, o que dejé en la mesa la libreta que necesitaba. Y entonces voy a la cocina y me acuerdo que me dio sed, me tomo un vaso de agua, veo que dejaron algo mal puesto, lo trato de acomodar y entonces regreso a donde estaba haciendo mi tarea y se me olvidó que iba por la libreta. Y entonces esto le llevaba muchísimo más tiempo llegar a terminar una tarea y para él era algo que
no le ocasionaba mucho problema. Pero al llegar a la universidad se encontró con que esto que le pasaba le dificultaba mucho más su rendimiento académico, porque le llevaba más tiempo terminar una tarea. Y entonces tenía muchas exigencias que se iban prolongando. Entonces, en casa para él no era ningún problema porque se ajustaba, podía adaptarse fácilmente con sus familiares, no pasaba más que ay, qué distraído eres, pero al llegar a la universidad con más exigencias, empezó a ser un problema. Y entonces, probablemente, esta tolerancia a esa dificultad que presentaba durante toda la etapa infantil hizo que no se identificara como un problema, por ejemplo, de atención. Este tipo de conductas hay que saberlas identificar, o más que nada poder detenernos a identificar nosotros qué tan tolerantes somos. ¿Recuerdan? Les mencionaba el espejo, la foto inicial. Muchas veces somos el reflejo o actuamos con nuestros niños con el mismo reflejo que nosotros nos trataron. Y esta situacionalidad o esta tolerancia muchas veces puede ser que nos ayude a mantener una conducta, o sea, no le damos más importancia, o en muchas ocasiones empieza a ser un problema para nosotros. Estos dos criterios, la contextualidad y el desarrollo evolutivo, van muy de la mano. Probablemente para algunos de nosotros es más fácil hablar de disciplina o de las cosas que el niño debe de hacer o de obedecer, pero muchas veces pensamos que todos nuestros niños deben de crecer o deben de estar al mismo nivel. Y cuando nos encontramos con un grupo de niños tan diversos como el que tenemos nosotros en nuestros clubes, a veces nos encontramos con que no es así, porque vienen cargados de distintas backgrounds, de distintas familias, con estímulos diferentes, con características individuales, y esta es la dificultad, o este es el reto de cada consejero. Que nosotros podamos de manera individual acercarnos a nuestros consejeros. No hay una receta, no hay una regla que te diga que siempre va a ser de la misma manera o que lo mismo va a funcionar con todos nuestros niños. Por eso nos ayuda a saber, a poder delimitar de qué manera algo empieza a ser conflictivo, o cuando realmente tenemos que empezar a relajarnos y saber que no es realmente un problema y que podemos manejarlo de otra manera. Cuando empieza entonces a ser un problema que nos damos cuenta, lo mejor es entonces referirlo con algún especialista, con algún maestro de más experiencia que nos pueda orientar sobre esto. Aquí una imagen muy típica, a lo mejor, de cuando un niño que está haciendo el berrinche y la madre o el tutor que está allí simplemente lo voltea a ver, ¿no? Y en otra ocasión, porque queremos que el niño termine súper rápido, la persona está allí apurada para que termine, porque a lo mejor quiero sacar el primer lugar o quiero que salga lo mejor, y me adelanto y le hago la tarea, ¿no? Entonces, estos son diferentes ejemplos que podemos encontrar de cómo hasta cierto punto la tolerancia de nosotros puede interferir en la conducta de los niños. Vamos a ver el tercer criterio. Aquí me voy a detener un poquito porque este criterio
son 3 variables. Vamos a hablar de 3 variables: de la frecuencia, la intensidad y de la duración de una conducta. La frecuencia hace referencia a la gravedad de la conducta en cuanto al número de veces que aparece una conducta. La intensidad es en la magnitud o la intensidad de esa conducta. Si es muy excesiva o si es deficitaria, o sea, si sucede de manera exuberante o le hace falta. Y la duración indica si las dificultades son muy puntuales o se van espontáneamente o persisten en el tiempo, durante mucho tiempo. Entonces, estos criterios nos ayudan a determinar si esta conducta es bastante, o lo que nosotros queremos, el comportamiento de nuestro aventurero es considerado como adecuado o no. Y a veces podemos, voy a detenerme allí un poquito más, en determinar si la frecuencia que tiene una conducta es adaptativa. Por ejemplo, que un niño se salga de la fila constantemente y que no le permitamos, o que siempre sea un problema que no mantiene el orden en sus cosas. Ya le enseñamos, ya le hicimos varios ejemplos y sigue apareciendo constantemente ese problema. Y no solamente aparece en muchas ocasiones, sino que por ejemplo, la deja sin jugar, le provoca problemas con sus compañeros, empieza a enojarse, a ser el mismo más intolerante, y entonces ahora sí empieza a ser un problema grave o más difícil, más intenso para este niño. Y puede ser que aparezca durante cierta etapa o en cierto momento porque estaba nervioso, porque era una situación diferente, pero probablemente esta conducta regresando, por ejemplo, si nos encontramos en un campamento y regresando a casa permanece, pues probablemente sea algo que dificulte, que sea difícil, ¿no? Difícil o más difícil para el niño. Estas 3 características podemos medirlas hasta cierto punto. En algunas ocasiones llevamos ciertos reportes, ¿no es cierto? Por ejemplo, nuestras listas de asistencias o nuestras listas de los requisitos que llevamos. Por ejemplo, si un niño deja de faltar durante mucho tiempo y nos damos cuenta que porque se le hace difícil convivir con los amigos, porque no se adapta muy bien, entonces podemos ver que este problema está siendo bastante difícil para el niño. Deja de asistir en algún momento y se aparece en otra etapa del club y no sabemos por qué. Y otra vez desaparece y nos volvemos a encontrar con que regresa, pues nos permite más o menos identificar que algo puede ser que esté pasando, que necesitamos intervenir o acercarnos a la familia, al niño, a saber de qué manera podemos nosotros ayudar. Y muchas veces para nosotros puede ser que no sea un problema, pero nuestros niños perciben de diferente manera. Por ejemplo, un cambio brusco de la realidad, nosotros como adultos la enfrentamos de diferente manera. Pero para un niño que lo vive desde una perspectiva diferente, esta realidad sea bastante intensa, le sea bastante difícil, y entonces nosotros nos encontremos con que, oye, no pasa nada, tranquilo, mira, ven, o tratamos de engañarlo, ¿no? Mira, si haces esto, ya no te va a pasar aquello, cuando en realidad no estamos seguros que realmente eso pase. Y entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros identificar que una vez que sabemos que algo está pasando, que algo consideramos como que no es lo más adecuado, qué podemos hacer?
Hay diferentes maneras de mantener una conducta. En muchas ocasiones queremos que desaparezca algo que nos causa un problema o algo que no es, que no nos está ayudando a nosotros. Por ejemplo, queremos que los niños se queden sentados durante 5 horas a escuchar la clase, por ejemplo. Y nos encontramos con que eso pues no es posible. Y a veces podemos propiciar que una conducta se mantenga durante el tiempo o cambiarla. Y hay 2 tipos de atenciones, la atención positiva y la atención negativa. Hay condiciones que ayudan a que una conducta aparezca más que otra. A veces pensamos que cuando abrazamos o que decimos cosas bonitas, que le damos un premio, que lo felicitamos, le damos el botón de buena felicidad, va a propiciar que deje de hacer algo, porque le dimos un chocolate para que dejara de de pelear, digamos, o de llevarse mal con el compañerito, o para que nos pusiera atención. Pero probablemente la atención es una herramienta muy, muy poderosa, súper poderosa, que nos puede ayudar a que una conducta en realidad se mantenga. Por ejemplo, y probablemente lo que pase es que esta conducta que queríamos que desapareciera vuelva a aparecer. ¿Por qué? Porque la atención positiva nos ayuda a incrementar una conducta. Entonces, probablemente lo que está haciendo el elogio en ese momento es que está perpetuando esa conducta que queremos modificar. Y una atención, negativa, como son los castigos, las amenazas, los gritos, igualmente tienen la función de incrementar, o es más posiblemente que se incremente o se mantenga un comportamiento. Por ejemplo, queremos que, o en muchas ocasiones recurrimos a los castigos, ¿no? Si no terminas de contestar el libro, no vas a jugar o no vas a tener la barrita de buena conducta. Y entonces probablemente lo que estamos haciendo es que esta conducta se perpetúe, porque vamos o la próxima vez que el niño lo quiera intentar, sea menos probable que lo intente, porque entonces pues siempre me castigan, pues siempre me dicen que no puedo, o siempre es la misma cantaleta de que tú siempre estás haciendo lo mismo, ¿no? Que mira que otra vez te salió mal. Entonces probablemente esta conducta, o lo que nosotros queríamos hacer, que el niño se apurara para terminar el libro, lo que estamos en el tiempo se mantenga, que sea el más lento. Entonces, ¿de qué manera podemos utilizar este tipo de atención positiva y la atención negativa? Como les decía, esta es una herramienta muy, muy poderosa. ¿Y en qué consiste? Muchas veces simplemente la mirada, el toque, ya es atención. Y no solamente es un objeto, no solamente es darle un regalo o un reconocimiento, sino también nuestra misma comportamiento hacia dónde va dirigido, hacia lo que también nosotros queremos modificar. Por ejemplo, si nosotros queremos que nuestros aventureros sean, o no sé, ustedes tendrán más ejemplos que yo, pero por ejemplo que pongan más atención, o que al momento de la clase participen en el momento, o que esperen el turno, que queremos que enseñarle a nuestro aventurero que espere el turno para que pueda hablar o para que pueda compartir algo.
Y entonces vamos a ver los dos ejemplos de la atención positiva y cómo funciona la atención negativa. Entonces creemos que cada vez que el niño quiere hablar en cuestión de la atención positiva, lo felicitamos, le decimos, gracias, qué bueno que estás participando, qué bueno que nos estás ayudando. Pues probablemente pase más que él quiera seguir participando, quiera seguir hablando y entonces pues más se repita, ¿no? Por otro lado, si la atención también empieza a ser de manera negativa, cada vez que quiere participar, le regañamos, le digo, no, espérate, que tú ya participaste, espera al siguiente que está participando, pues probablemente en nuestro aventurero cada vez quiera menos participar, no porque se le está enseñando a respetar o a seguir el turno, sino porque no encuentra la motivación. Entonces, ¿en qué momento nosotros debemos tener o prestarle atención positiva? A veces creemos que una conducta solamente tenemos que eliminarla, o que al decirle ya no hables o quédate en la fila es suficiente. No podemos, como el ser humano todo es conducta, no podemos simplemente pedirle a un niño que deje de hacer algo, sino tenemos que enseñarle a reemplazar esa conducta que entonces no queremos que siga apareciendo. Si nuestro objetivo entonces es que sea más ordenado al participar, pues entonces no basta solamente con decirle no lo hagas o espérate, deja que otros hablen, sino vamos a practicar. Cuando fulano alce la mano y yo le pida permiso, entonces tú bajas tu manita y esperas a que la otra persona, a que el adulto te dé la oportunidad de hablar. Y podemos hacerlo en forma de juego, ¿no? Cada vez que suene no sé, el silbido o este sonidito, entonces tú levantas la mano. Y cuando tú levantes la mano, entonces se te va a dar la oportunidad de que tú hables. De esta manera no solamente le estamos diciendo o señalando qué es lo que no queremos que haga o que siga repitiendo, sino estamos moldeando la conducta que queremos que disminuya. Entonces, si queremos que una conducta disminuya, tenemos que dejar de prestar menos atención a esa conducta y más a la acción que queremos que se siga repitiendo. Vamos a fortalecer mejor una conducta cuando la reforzamos de manera positiva. Claro, pero si esta atención positiva o este refuerzo positivo aparece inclusive cuando no antes de que aparezca la conducta que nosotros queremos cambiar, pues entonces estamos simplemente repitiendo o manteniendo esta acción, esta conducta. Yo espero que haya quedado un poquito claro en cuanto a de qué manera podemos nosotros reforzar una conducta o modificar una conducta que queremos mejorar o que queremos que cambie, ¿okay? En nuestro ambiente con los niños. Y hablando de conductas o hablando de comportamientos con los niños pequeños, pues en muchas ocasiones nos toca hablar de un tema bastante difícil, que es incómodo, que inclusive es uno de las formas o de los temas que a veces nos cuesta más hablar. Y es la cuestión del abuso. Y no solamente del abuso físico, sino muchas veces el abuso emocional, el abuso psicológico. Y abuso no quiere decir solamente la agresión
en sí, sino muchas veces puede ser la exposición a un contenido inadecuado, la exposición a ciertas conductas que no son adecuadas, a darle información que no es la adecuada, a hacerle saber cosas que a su edad probablemente no son adaptativas. Y entonces ahí inclusive hablamos de abuso. Y quisiera compartir con ustedes algunas cosas que nos pueden ayudar, algunas acciones que podemos tomar para prevenir el abuso en nuestros niños. Todas estas cosas que hablamos, estos 3 criterios, nos van a ayudar a identificar cuando algo está pasando. Y entonces, cuando algo está pasando, nos podemos preguntar si esto que nosotros estamos viendo es una cuestión adaptativa, o sea, que le va a ayudar al niño a sobrellevar la etapa en la que está, o empieza a ser desadaptativa, le empieza a irrumpir su vida normal o su desarrollo normal. Empezamos a ver cosas que consideramos que no son normales o no son satisfactorias para ese nivel en el que nos encontramos. Y estas acciones nos van a ayudar a prevenir encontrarnos con o saber qué hacer ante las situaciones de abuso. Las cifras son bastante tristes, bastante drásticas, pero lo que nos han dicho las investigaciones es que los abusos mayormente se perpetúan entre conocidos, entre familiares, entre personas que les son bastante conocidas al menor. Y esto puede ocasionar un sinfín de miedo, de inseguridad, de incertidumbre sobre en quién debemos de confiar o hasta qué punto nosotros o el menor puede hacer. Por eso es muy importante que nosotros nos informemos sobre los datos. Hay muchos mitos en relación a lo que es el abuso, a lo que es la agresión física, sexual y emocional, y conocer qué datos, qué información tenemos nosotros y qué información es adecuada para el menor es muy importante. La cultura, la sociedad, nos puede ser que tenga influencia y tiene influencia sobre nosotros mismos, cómo percibimos el abuso, la sexualidad, la atención positiva inclusive, y puede ser que hayan mitos sobre cómo nosotros tratamos este tema. Así que lo primero es informarnos sobre de qué manera o estos mitos pueden ser, cuáles son la realidad y cuáles son aquellos que son falsos. De esta manera entonces reforzamos lo que habíamos aprendido anteriormente, aprender sobre el desarrollo sexual apropiado para la edad. ¿Qué es adecuado? ¿Qué características estamos viendo que son las correspondientes a la edad? Por ejemplo, miedo excesivo hacia una persona o hacia alguna acción, darle el nombre apropiado a las partes del cuerpo, hablar de una manera que nos haga, que muestre seguridad, que muestre confianza, sin modificar la idea que nosotros queremos darle. Y entonces, sobre todo pues a esta edad, hacerles saber qué cosas o qué partes de nuestro cuerpo son públicas y cuáles no son públicas. Entonces, conocer en qué edad están nuestros niños y hasta qué punto es la información correcta que debemos de darle es muy importante. Al fomentar la regulación emocional, le ayudamos a que pueda adaptarse a situaciones incómodas o situaciones difíciles de una manera más adecuada.
como adultos esto lo podemos hacer más fácilmente, ¿no? No lloramos ante una situación de miedo tan fácilmente, pero probablemente para un niño más pequeño que ante una situación de peligro, de miedo, le sea más difícil, o lo que suceda es que se retraiga, menos quiera hablar, tenga conductas desadaptativas como agresivas, berrinches, peleas, que no lo estén ayudando a que estas emociones sean adaptativas, le ayuden a saber que algo no le gusta o que algo sí le gusta. Entonces, al fomentar esta regulación emocional, lo podemos hacer a través de juegos, a través de historias, a través de un tiempo en clase para preguntarles cómo te sientes y ayudarlo a identificar esta emoción. Por ejemplo, no es lo mismo estar nervioso porque voy a pasar a un lugar a tener miedo a que me pase algo cuando esté enfrente, por ejemplo. Y de esta manera podemos ayudarle a identificar cómo se está haciendo y frente a un problema de peligro pueda él adaptarse mejor, de una mejor manera. Otra de las formas en que podemos ayudar a prevenir es saber qué políticas, qué reglas están vigentes en nuestra comunidad, en nuestro club, en nuestra iglesia, en nuestro país. Muchas veces o en algunas escuelas, en algunas áreas, les piden a los maestros que tomen este tipo de cursos, ¿no? De la prevención o la detección del abuso infantil, y es parte del requisito, y muchas veces no estamos enterados de que esto es necesario para trabajar con niños. ¿Y cuáles son las implicaciones que tenemos nosotros como adultos al conocer de una situación de abuso? Por eso es importante recurrir a las instancias correspondientes, legales, del club, que nos ayuden a identificar entonces cuál es el procedimiento a seguir. Y si no las hay, bueno, ser agentes de este cambio, que sea algo que nos ayude inclusive a hablarlo con otras personas, a que dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestros compañeros, pueda ser algo que podamos informar, podamos compartirlo, y que en determinado caso pues ser de ayuda cuando vemos que algo no está siendo adecuado. Y es muy importante que nosotros podamos ser adultos de confianza, que nuestros niños puedan ver en nosotros personas en las que puedan confiar. Que saber que un secreto o guardar un secreto no está bien, no es en ese momento no es lo más adecuado, que pueden abrir o mostrarse, sentirse tristes, sentirse muy alegres o sentirse inclusive enojados, y que ellos puedan sentir que aún así siguen siendo nuestros aconsejados, una persona que va a ayudarlos inclusive a gestionar esas emociones. Entonces, de esta manera podemos nosotros ayudarnos a encontrar pautas que nos ayuden a identificar aquellas cosas que probablemente no son las mejores, no son las más adecuadas, y cuando hay cierta problemática o cierto abuso, poderlas identificar también. Pues estamos llegando casi al final de nuestra plática, de nuestras charlas. Puede ser un tema muy extenso, muy importante también. Ha sido simplemente una salpicadita de algo que podemos hacer para continuar en esta formación. Así que si en algún momento hay preguntas, no sé si en la producción me pueden ayudar, si hay alguien que quisiera comentar algo, podemos platicar, ¿ok? Finalmente, quisiera compartirles este versículo.
Y cuando lo leamos, voy a pedirles que cambiemos estas palabras, ¿ok? Dios el tesoro más grande de la iglesia son los niños, son nuestros niños. Y al tratar con los niños, muchas veces puede ser una tarea difícil, es una tarea que es súper importante, muy, muy importante. Y son los tesoros que en ese momento la iglesia, los padres nos han confiado. Por eso quisiera hacerles en forma de llamado esta oración o repitamos este versículo. En vez de los hijos vamos a decir los aventureros, y en vez de los frutos del vientre vamos a decir los frutos del club son una recompensa. ¿Okay? Que sea un versículo, sea una frase que nosotros podamos encontrar, que nosotros podamos hacer nuestra. Dice, los aventureros son una herencia del Señor, los frutos del club son una recompensa. Y así es. Nuestra recompensa estará probablemente reflejada en la influencia que nosotros podamos tener en la vida de uno de estos niños y sobre todo en la vida eterna que nos podamos encontrar. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por haber compartido, por haber por querer tener esta oportunidad de un domingo capacitarnos y hacer mejor las cosas que tenemos que hacer. Así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Alguna pregunta? No sé si hay alguna pregunta, yo les hice saber. ¿Lo pueden publicar ahí en el chat? Si tienen alguna pregunta, ahorita es el momento para poderlo hacer, para poderlo, escriban allí en el chat que se tiene de la plataforma y me lo pueden hacer saber. Dice, ¿nos podrías ayudar con el link sobre las guías de los niños con autismo? Esta presentación se las puede hacer llegar, se las voy a poner una vez más. Muy bien, ahí les van a aparecer una vez más, pueden buscarlas en internet, están totalmente accesibles, descargables, y no son una guía del autismo. Esta federación es una federación que tiene como propósito pero la guía es una guía dirigida a padres sobre el desarrollo de los niños. ¿Qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudarlos con diferentes conductas en las etapas diferentes en las que nos encontramos, ¿ok? Como lo decía, no es lo mismo un niño de 6 años a un niño de 10 años y sus necesidades posiblemente son diferentes. No sé si entonces, ahí va a aparecer, se les puede hacer llegar también esta presentación para que ustedes lo puedan tener. Y si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto. Pastor, no sé si hay otra pregunta. Debemos recordar que estamos hablando de menores. Yo repito la pregunta. Ok, ¿me la puedes hacer otra vez? Muy bien, nos están preguntando que cuando un niño te confiesa que ha sido abusado, si debemos de ir a hablar con los padres o qué debemos de hacer. Debemos de recordar que estamos hablando de menores que están en protección o tienen protección legal de tutores, ya sean padres, abuelos, etc. Y que la obligación es informar sin perder la confianza del menor.
Dependiendo la edad en la que nos encontramos, puede ser niños muy pequeños o niños muy grandes, lo ideal es que junto con el niño lo ayudemos a que él sea el que informe esta situación. Si en determinado caso no es posible, debemos de nosotros comunicarlo con una persona de confianza o la persona encargada de este niño tutor, ¿ok? Y hay algunas leyes en protección a los niños que podemos también encontrar a nivel estatal. En Nuevo León está la ley de protección a infantes, en donde hay ciertos protocolos como institución que podemos adaptar para seguir los pasos, ¿ok? Es una situación bastante delicada que si en ese momento probablemente no te sientes con la seguridad o es un compromiso muy grande, háblalo con el director del club que pueda ayudarte a tomar la iniciativa juntos, ¿ok? Hay una pregunta más. La pregunta: ¿cómo actuar ante un aventurero con problemas de lenguaje y de expresión de lo que desea? Expresión de lo que desea. Bueno, una cuestión es el lenguaje tiene tres, está compuesto por tres funciones: la articulación, la expresión de fonemas o de sonidos y la comprensión. Los problemas de lectura o de aprendizaje mayormente están compuestas por situaciones o problemas en estas tres áreas. Es muy necesario, o muchas veces al encontrarnos con niños con dificultades en estas áreas, necesitamos una atención más individualizada o una atención fuera del contexto del club. No vamos a poder atender esa necesidad específica exclusiva en el club. Y otra cuestión es la cuestión de la expresión de los sentimientos. Lo que hablábamos de la regulación de las emociones. De qué manera, por ejemplo, el miedo me puede ayudar a mí en forma adaptativa. No quiere decir que el miedo sea algo negativo. Al contrario, Dios nos hizo capaces de sentir miedo, de sentir enojo, de sentir alegría, de sentir ansiedad, de sentir nervios, porque estas emociones, aunque algunas son más agradables que otras, nos ayudan a adaptarnos, a saber que algo no nos gusta y algo que sí nos gusta. Entonces, la expresión de las emociones las podemos ir desarrollando, primero ayudándolo a identificar qué es lo que está sintiendo. ¿Okay? ¿Qué siente? ¿Cómo se siente? Ayudarle a ponerle nombre. Me siento enojado, me siento triste, me siento feliz. A lo mejor hay niños que saltan y están siempre muy activos y los regañamos. Cálmate, siéntate, ya no saltes. Y lo que están tratando de expresar es que se sienten muy contentos de estar en el club o están muy felices porque pudieron contestar una pregunta o están con sus compañeritos, etc. Entonces, es muy importante que ayudemos a identificar qué es lo que están sintiendo. Y si está haciendo de una forma que complica o la situación se vuelve difícil, ayudarlo a encontrar soluciones más adaptativas. Por ejemplo, yo sé que te sientes muy feliz. ¿Qué tal si le agradecemos al maestro que te hizo la pregunta? Y entonces de esa manera podemos ayudar al niño a que encuentre una solución a cómo se está sintiendo. O tiene miedo a las arañas. ¿Qué te parece si vamos a
otro lugar donde te puedas sentir más seguro, porque aquí la araña no va a estar. Entonces, de esa manera podemos ayudarle a encontrar soluciones que sean más adaptativas. Pero una cuestión es la expresión de las emociones, de que le cueste decir o a hacer cosas que le ayuden a expresarse emocionalmente, y otra cuestión es la cuestión de los fonemas, de la articulación, de la escritura, que son parte de los problemas del lenguaje, y en todo caso es recomendable que lo atienda un profesional. Maestra, nos hacen más preguntas, se nos acabó el tiempo. Varias personas solicitan la presentación y mandaron una serie de correos. Con gusto. La otra también, que si en algún momento le invitaran a dar algún tema en una iglesia, ¿hay una manera de comunicarse con usted? ¿Algún correo electrónico? Sí, puedo hacerles llegar mi correo electrónico, es Cindy, CINDY, Álvarez, todo junto y en minúsculas, @um.edu.mx, y con gusto, en lo que yo les pueda ayudar, será un gusto para mí. Sí, porque, por ejemplo, hay preguntas que tienen un contexto más amplio y que implican, pues, información a las autoridades, ¿no? Como ejemplo, cómo tratar si alguien tocó indebidamente a otro de sus compañeros en el club, eso es entre menores, pero si el abusador es el tutor, ¿qué debemos de hacer, no? Ya a lo mejor es un tema mucho más amplio, es un tema, no era el tema en sí el que veníamos a tratar. Como les decía, la intención de este pequeño taller era conocer aquellas conductas que son adaptativas o normales y aquellas de las que no son, y así podemos comprender mejor cómo podemos acercarnos al aventurero. Pero este tema tan delicado, tan importante, tan especial, yo creo que debe de ser tratado en otro taller a lo mejor, o de una manera más específica. Podemos tener también, es muy importante que involucramos a otros tipos de estancias, como las legales, las jurídicas, las médicas, porque hay implicaciones médicas también. Así que con gusto en otro momento vamos a aclarar más dudas de estas. Pero si necesitan o hay algún caso importante, acudan con alguien, algún profesional, oriéntense con alguien de estas áreas que puedan ayudarles en los casos específicos. Cada caso y cada situación, cada niño debe ser tratada de forma única. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación.